el mejor equipo del mundo, Ujú, ¿no? Hablemos del documental, de ese documental ujú, que se ha hablado tanto en el país, que está hecho con minucia, alguien que conoce, que ha escrito, que ha estudiado tanto el equipo, pero yo arranco con el mejor equipo del sí, mundo, ¿no? Con el título. sí. Se, ¿Es justo decir que Millonarios fue el mejor equipo del mundo con los demás equipos de la época, con lo que se puede considerar que es el mejor equipo del mundo? Porque hoy se juega una final, un mundial, Manchester City Sí, le ganó a Fluminense, es el mejor equipo del mundo. sí, de acuerdo. No, sí es justo. Eh, lo primero que tengo que decir es que apenas yo empecé esta investigación y empecé a escribir, como nunca en la vida, nunca me había sucedido. En los 10 libros que he escrito, en este sí arranqué por el título. Yo puse claramente el título. Página cero, primeras letras, el mejor equipo del mundo. ¿Por qué? Porque yo quería también provocar eso que le está pasando a usted de cara al título. Y porque sí le hace justicia a algo que fue hasta hoy, hasta estos días, un mito, porque incluso era un mito oral, ¿no? Eso había pasado en la tradición oral de los abuelos a los papás y a la tercera generación. Eh, entonces, tanto el libro como el documental tuvieron esa idea de poder comprobar que en efecto sí lo fue. Ahora, es una idea contrafáctica en la medida en que no había Copa Libertadores, no había Champions League, no había un campeonato que dijera el mejor de Europa contra el mejor América y la FIFA da el título al mejor del mundo. Pero sí hubo una que era muy parecida, que se llamó la Pequeña Copa del Mundo, que la ganó el Real Madrid, la ganó Millonarios, después creo que la ganó Vasco, en fin. Ese es un título que algún día algún avesado puede reclamar como título FIFA, ¿no? Eh, pero más allá de eso, la historia tiene muchos más matices y bemoles que dejan ver que en efecto Millonarios fue el mejor equipo del mundo. Y en el documental, por ejemplo, llegamos a personas tan importantes como Enrique Macaya Márquez, ¿no? Leyenda del fútbol argentino, del periodismo del fútbol argentino, o Santiago Segurola, gran escritor español del fútbol, el mejor columnista probablemente, y personajes de ese nivel, Alejandro Fabri, historiador argentino, Esteban Beckerman, historiador argentino, Oscar Barnade, también historiador argentino, historiadores de esa época además, todos concluyen en efecto si fue el mejor equipo del mundo. ¿Por qué? Porque aquí sucedió una vaina que a mí siempre me causó mucha impresión desde niño, porque esta historia yo la sé de niño. Y es que haga de cuenta que hace unos 5 o 7 años hubiesen llegado, hace 7 años, Messi, Neymar y Suárez en la delantera. Y que de 5 hubieran puesto a Casemiro y en el arco hubieran puesto a Keylor Navas. Aquí en Bogotá, en una ciudad que tenía 500.000 habitantes. ¿No? Eso fue lo que sucedió. No estoy para nada alejado de la realidad y se lo traduzco de la siguiente manera. Adolfo Pedernera, el 10 de ese equipo, fue considerado el mejor jugador del mundo de los años 40. Alfredo Di Stéfano, el 9 de ese equipo, fue el mejor jugador del mundo de los años 50. El señor Antonio Báez era una especie de Di María, un jugador así, una especie de Luis Suárez incluso. Digo, en importancia, en nombre y en calidad, ¿no? La cantidad de goles de Báez fue sencillamente increíble. El 5 de ese equipo era Néstor Raúl Rossi, que era una especie de Casemiro. Eh, Leyenda del fútbol argentino, pero leyenda enorme. Y el portero era Julio Cosi, que eh, tenía el mote del el portero del siglo, imagínense, cargaba con ese mote, campeón de la Copa América, antes le decían el suramericano, del 45 y el 47, y después otros más. El paraguayo Ramírez era el 8, era el capitán de la selección paraguaya, era el capitán del Huracán famoso con Di Stéfano, por eso se lo traen acá. El peruano Zoriak también, también de la selección peruana. Y así, o sea, era una selección América. Esa huevonada no se vuelve a repetir, pero ni cagando, ni cagando. Tendría que venir un jeque muy loco con una chequera muy cerda para poder poner una selección América otra vez en un equipo
ya sea en Bogotá, o sea en Río, o sea en Buenos Aires. Eso yo creo que en Sudamérica no vuelve a pasar. Estoy totalmente convencido. Y eso por un lado. Y por otro lado, ¿qué pasaba en Europa? ¿Cuál era el club que podía haber peleado ese título en ese momento? El Torino, pero el Torino pues se cayó en un avión y se mataron. Después, lamentablemente, no estoy diciendo, no es un triunfo, no es que yo marque 1-0, ¿no? Y por otro lado estaba el Honvéd de Budapest, aquel famoso equipo de Puskás y Sibor y Kosic. Pero como hablé con los españoles, si usted pone a Puskás, a Sibor y a Kosic frente a Di Stéfano, Pedernera y Rossi, Es más acá. Es más acá. Entonces, lamentablemente, de nuevo, esta es una idea contrafáctica. Pero desde el facto que fueron los hechos, yo lo pude mostrar tanto en el libro como en el documental. Ahí está.